se levantan en 1809, pero son ahogadas en sangre. En abril de 1810, la revolución triunfa en Caracas. Mientras tanto, en el Río de la Plata, el virrey Cisneros pide al pueblo fidelidad con España. Pero es tarde. Los criollos exigen un cabildo abierto. Cisneros, acorralado, acepta. La mañana del 22, el cabildo comienza la sesión y el debate se enardece. Los revolucionarios proponen que el virrey cese en su mandato y que se vote una junta de gobierno sobre la base de la participación popular. El miércoles 23 se resuelve la destitución del virrey. Pero a espaldas del pueblo, los seguidores de Cisneros organizan una oscura maniobra. Votan una junta provisional presidida por el virrey. El amanecer del 25 encuentra al pueblo en la Plaza de la Victoria exigiendo saber de qué se trata. Cisneros se niega a retirarse, convoca a las milicias, pero estas responden a Saavedra y se ponen del lado del pueblo. A las 3 de la tarde jura el primer gobierno patrio. Lo preside Cornelio Saavedra, sus secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, quien será una pieza clave de esta transformación. El camino de la revolución estará lleno de escollos, porque la reacción realista hará todo para frustrar los sueños de emancipación. El pueblo argentino y americano se forjará en esa lucha. Fue en mayo, en Buenos Aires, cuando un grupo de hombres se atrevió a pensar que estas tierras podrían ser más justas, más libres. Soñaron con el futuro, con nosotros, con nuestros hijos, con lo que vendrá. Comenzaron la aventura de sentirse argentinos, orgullosos de ser americanos. Hoy, todos somos hijos de esa revolución. Bueno, y aquí estamos, los hijos de esa revolución, y vamos a recibir del otro lado de la pantalla a Ricardo de Tito, profesor de historia, y vamos a hablar un poquito sobre la efeméride que nos atañe hoy. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día, bienvenido al programa. Dice Marcelo, buen día, saludos a toda la comunidad marplatense. Muchísimas gracias. Bueno, 212 años de la Revolución de Mayo. ¿Podemos decir que el 25 de mayo habla de libertad y el 9 de julio habla de independencia? Bueno, sí está claro que el 9 de julio habla de independencia, eso no hay ninguna duda, no hay porque discusión. es la declaración y hay un acta de la independencia y está claro, absolutamente claro, cuál es el objetivo de la sesión del 9 de julio de 1816. Es más confuso en cuanto a la primera junta. Entre los historiadores hoy en día hay un generalizado acuerdo de que hay un poco de mitología con respecto a la fecha de los orígenes de lo que damos en llamar la patria. Por distintos motivos. Primero porque lo que culmina en el 25 de mayo, en la formación de la primera junta, el primer gobierno criollo autónomo, es consecuencia de toda una serie de procesos nacionales o internacionales en los que, por supuesto, que marca un hito clarísimo, que es la formación de la primera junta, pero que no deben desconocer por lo menos dos antecedentes de extraordinaria importancia y que son los que permiten que este hecho se produzca. El primero, que es el armamento popular producto de las invasiones inglesas. Exacto. Sin la cual no hubiera habido la fuerza, como decía el reporte previo, para enfrentar las maniobras de Cisneros, cuando ya era notable que la ola revolucionaria estaba en desarrollo. Los patricios fueron decisivos, y no por nada Cornelio Saavedra es el primer presidente de la primera junta, o sea, no solo porque era un importante empresario, comerciante y con trayectoria en la vida pública, sino porque dirigía el regimiento de patricios que entre activos y pasivos tenía cerca de 4.000 personas armadas, o sea, el 10% de la población. Esto es decisivo, primera cuestión. Y segundo, que hay un antecedente completamente revolucionario que es posterior a las invasiones inglesas, que es el derrocamiento de Sobremonte y el ungir
al virrey Liniers como nuevo virrey. ¿Por qué digo esto? Esto sucede en 1808. Por una sencilla razón. No puede haber un virrey elegido por el pueblo. O sea, es un contrasentido absoluto. Los virreyes son el alter ego del rey, por lo tanto, tienen que ser representantes directos del rey y elegidos de acuerdo a las normas monárquicas, de arriba para abajo. Y aquí sucede, producto de las invasiones inglesas, exactamente lo opuesto. Se echa a un virrey y un cabildo abierto, igual que el del 22 de mayo, unge a Liniers, un francés, para colmo, en momentos en que Napoleón está invadiendo la península ibérica. Entonces, estos dos antecedentes, un pueblo en Buenos Aires armado que viene de un triunfo militar frente al más importante ejército del mundo, no frente a cualquiera, digamos, sino evitando por 2 veces el intento de la toma de Buenos Aires por los británicos. Y después, el derrocamiento de un virrey, que muchas veces no se le da el lugar que corresponde, y el que la soberanía popular ya registraba un antecedente. ¿Me explico? Antes de 1810 ya había habido un congreso, como se le llamaba a los cabildos abiertos, para elegir virrey. Esto más un argumento que va a esgrimir Paso en la reunión del 22 de mayo, que es que Buenos Aires aparecía como la cabeza de toda una serie de provincias del interior. No por casualidad se forma el regimiento de ribeños durante la guerra, que es otro regimiento criollo que se nutre de ¿qué? De cordobeses, catamarqueños, santiagueños, cuyanos. Bien, entonces este conjunto de elementos, más el decisivo, que es la invasión napoleónica y que la corona se queda, digamos, Fernando VII es tomado preso, aunque con todas las comodidades del mundo, pero preso al fin, y Napoleón designa a su hermano José como rey de España. Esto produce lo que se llama, un vacío de poder, o sea, lo que llamaríamos en términos modernos una crisis revolucionaria. No hay poder, no existe el poder. Y esto es lo que entonces, en toda América, y no solo en Buenos Aires, como el reporte señalaba lo de Caracas, pero también con antecedentes previos. Había existido en 1808 una Junta de Montevideo, en 1809 los antecedentes del Alto Perú, que se nombraban recién, Chuquisaca y La Paz, y en 1810 el juntismo que se despliega por toda América. ¿Con qué principio? Un principio que ya existía en las normas del contrato social de la época, no solo del de Rousseau, sino también de las formas eclesiásticas que tenían, que es la retroversión de la soberanía. Ante la ausencia del rey o del virrey, la soberanía revierte en el pueblo, y el pueblo, antes se le decía soberano al rey, el pueblo pasa a ser el soberano. Esta es, entonces, ahora, que en ese momento los revolucionarios de Mayo tuvieran conciencia de que estaban dando un paso hacia la formación de un nuevo país, hay una distancia. ¿Me explico? O sea, lo que están haciendo es ocupar el vacío de poder, generando un nuevo poder criollo, americano, no español, o sea, que digamos, quita del medio a la casta de la burocracia virreinal que durante 300 años había dominado la región, pero la mayoría de ellos todavía adhiere a conceptos monárquicos. Incluso San Martín, Belgrano, son monárquicos convencidos que quieren una monarquía a la inglesa, o sea, con parlamento, con una base constitucional. Hay otros que no, por eso se habla del ala jacobina. Moreno, por ejemplo, en el año 1810, a fines de 1810, escribe en la Gaceta una serie de artículos muy interesantes sobre la Constitución, Pero fíjense que hay esta digamos, llamado así, diferencias políticas sobre qué nuevo tipo de organización se va a producir. Bien. Finalmente, perdón, Marcelo, un último detalle, porque nos apropiamos del 25 de mayo como si fuera un fenómeno de la Argentina, y yo creo que hay que darle la verdadera dimensión, que es regional. El 25 de mayo desata, digamos, pues el toque de campana de un proceso
que en el 14 va a terminar en la banda oriental, que se desarrolla también con la lucha de Artigas en el litoral, con el Alto Perú, en el 11 Paraguay, con el mismo principio de retroversión de la soberanía, forma su propio gobierno autónomo, ¿sí? Y después la campaña de San Martín, que hereda este desarrollo y la declaración de la independencia para liberar Chile y Perú. Entonces el 25 de mayo, por un lado, tiene una dimensión mucho más importante de lo que muchas veces le asignamos, porque es más que la Argentina, más que Buenos Aires, de no hecho, es una revolución porteña. De hecho, y por el otro lado, me parece que ideológicamente muchas veces se le cargan conceptos, contenidos que no estaban para nada claros en 1810. de hecho, Ricardo, se le da más trascendencia al 25 de mayo que al 9 de julio. Se habla más del 25 de mayo que de la Casa de Tucumán, que fue muchísimo más importante. Pero voy a esto. Le recuerdo una cosa, la calle principal del Montevideo Viejo todavía se llama hoy 25 de mayo. Claro. Claro. Porque para ellos era la fecha fundacional. Claro. En Paraguay, el movimiento de 1811, para tomar el poder definitivamente, se organiza poniéndole fecha el 25 de mayo. Después se adelanta unos días porque descubren el intento de movimiento, pero habían elegido el 25 de mayo. Es más, muchos... Efectivamente, es como usted dice, Marcelo, es así. Muchos chicos en la escuela erróneamente creen que se declaró la independencia el 25 de mayo y no el 9 de julio. Chicos y no tan chicos. Y no tan algunos, chicos. Y no tan chicos. Bueno, porque no hay que confundir autonomía con independencia. Ahí es donde es un gobierno autonómico porque es criollo, claro, porque es elegido desde la soberanía popular, pero de ahí a que ya hubiera claridad, por algo la Asamblea del año 13 todavía no la dicta, la independencia. Claro. No había virrey, pero seguíamos dependiendo de España. Y bueno, se gobernaba en nombre de Fernando VII y todas las juntas lo hicieron en el mismo tenor. Claro, lo que se llamó la máscara de Fernando VII. Ahora, que no es solo una engañifa, que no es solo una engañifa, porque si no, pareciera que todo era mentira. No existen conspiraciones de ese nivel donde todo el mundo se ponga de acuerdo en mentir. No es posible. Bien. Ricardo, ahora, la pregunta del millón. ¿La Revolución de Mayo fue una revolución popular o fue una revolución de unos pocos para cambiar de socio comercial? Miren, no solo fue una revolución popular. Primero digamos lo que es una revolución política. Bien. Porque cambia el régimen político, nunca más se vuelve a la monarquía. Es una revolución económica, abre esta zona del mundo al libre comercio, con Inglaterra y Estados Unidos, que eran y Francia, las potencias dominantes, mientras el Imperio Español estaba en decadencia. Es una revolución social, porque el poder pasa a los americanos. O sea, cambia de sector social quién gobierna. No gobierna más la casta monárquica. Y es una revolución militar, porque genera una campaña, o impulsa, o se suma con otros movimientos en otros lugares de América, a una campaña continental que va a durar 15 años, de 1810 a 1825, 1824. Bueno, entonces, popular. Si alguien cree que esto lo puede haber hecho una pequeña élite de 20 personas, un movimiento de estas dimensiones, bueno, allá son la gente que cree en las conspiraciones o que quiere asimilar el 25 de mayo un golpe de Estado. Yo le voy a dar un dato que es matemático. Se acepta que los legionarios que estaban con French y Beruti más o menos fueron 400 o 500 durante toda la jornada. Las imágenes muestran una cifra que podría andar en eso, aunque ponen mujeres que es de muy dudosa participación, porque las mujeres no salían a la calle en esa época y menos solas. Pero bueno, 400 o 500 personas, de acuerdo a la población que había en Buenos Aires en 1810, hacen que la gente reunida en la plaza haya sido más que la del 17 de octubre de 1945, en proporción. Porque en aquella época había no más de 40.000 habitantes, llegando hasta San Isidro, hasta Quilmes, hacia toda la que era la zona de influencia de este cabildo. 40.000 habitantes. Si hubo 400, 500 personas,
Estamos hablando de uno de cada 100 estaba ahí presente físicamente. Claro, ¿Me explico? claro. Si sacamos 20.000, que son las mujeres, porque las mujeres no participaban de actividades públicas, y como es notable, en ningún cabildo abierto, nada, hay mujeres, o sea, no las hay, porque estaban, digamos, ausentes de la vida pública, nos quedan 20.000. Cosa que no sucedería en 1945, porque en 1945 sí hay manifestaciones de mujeres participando. Bueno, aunque parezca mentira, estamos hablando de esas cifras. Ya sé que suena comparar 400 con una plaza llena, suena desproporcionado. Pero suena muy antiperonista. No. En absoluto, estoy haciendo una comparación numérica. ¿Cuánta gente había? ¿Y cuánta gente se movilizó el 17 de octubre, Ricardo? ¿Cuánta gente movilizó el 17 de octubre? Justamente ahora que sacó el tema a colación. Y como mucho unas 80 o 100.000 personas, como mucho. Claro, sí, si lo relacionamos con la cantidad de gente que había el 25 de mayo, es cierto. Movilizó más. Bueno, sí, pero estamos hablando de dos mundos completamente distintos. No, por eso. Pero digo, tengamos en cuenta la cantidad de población que había el 25 de mayo. Usted piense nada más que, usted piense que entre el Anglo y Ciabasa, el frigorífico Anglo Ciabasa y el frigorífico Swift había 25.000 obreros. Ahí nomás, en esas dos fábricas. O sea, 25.000. Pero le doy la razón con respecto a lo que dice, a esa comparación. 12.000 obreros en cada uno. O sea, piense lo que es ver 12.000 tipos andando en bicicleta juntos. Claro. Es una cosa. O sea, esas multitudes no se pueden pensar. Pero entonces, ¿tuvo raíz popular o no tuvo raíz popular? Bueno, después en los enganches para el ejército hay bastante, digamos, de enganche forzoso. Pero la realidad es que se desarrolló a continuación una guerra continental que se pudo sostener incluso con 2 o 3 frentes juntos. O sea, Paraguay, el Alto Perú, después Chile, y bueno, y esos son miles y miles de personas que participaron de la guerra. Tampoco, vuelvo a lo mismo, a las teorías conspirativas, tampoco sería posible hacer una guerra con toda gente que está en contra de participar de la guerra. ¿No le parece que es algo, digamos, que no tiene ni ton ni son? O sea, sí, es evidente, es completamente evidente que un alto porcentaje de los que participaron de la guerra de independencia estaban de acuerdo en hacerla, ¿no? Y que no fueron forzados a la lucha. Ahora, Ricardo, usted escribió un artículo el día miércoles en el diario Clarín que se titula "Y que viva la patria". Digo, en estos tiempos tan oscuros de crisis de valores morales y de ejemplos, digo, ¿hay motivos para decir "y que viva la patria" o tendremos que gritar "que reviva la patria", como puso usted en el final del artículo? Que viva y reviva. Así, digamos, que viva ¿en qué sentido? De recuperar aquellas cosas que nos dan un sentido identitario en común, que hacen que nosotros hagamos una asociación del 25 de mayo y del 9 de julio, por supuesto, o del 20 de junio también, como cosas en las que nosotros nos sentimos parte de eso, con ideas de libertad, de autonomía, de democracia, de participación popular, de austeridad de la función pública. Esas son ideas que tenemos así en común y que están instaladas, como bien lo planteaba el informe previo que ustedes dieron, que, digamos, se escribe en esa línea que hay una epopeya, una épica sobre nuestro pasado, que está bien, porque en realidad no hay historia sin un poquito de mitos. O sea, de algún modo no existe la objetividad histórica y siempre hay unas creaciones o recreaciones alrededor de los hechos políticos que nos dan, como el 7 de octubre, por ejemplo, para poner otro caso. Ahora, como en los tiempos que corren ahora, yo lo que insisto en ese artículo es que constituir una generación de líderes que puedan comandar procesos de cambio lleva tiempo. En 1810 se juntan 2 generaciones notablemente distintas, una de 50, 60 años y otra de 30, que confluyen formando un grupo de cuadros, le diríamos hoy, que nutren
una nueva dirección, o sea, una nueva dirección política. Y esto es lo que yo digo, que en los tiempos estos que ocurren hoy, donde la gente muchas veces se va con el primero que grita mucho o que dice algo destemplado, cosa que ganar votos con facilidad, como sabemos que algunos recurren a ese mecanismo publicitario, no forma parte de eso que necesitamos, una conducción política preparada para producir cambios profundos. Bien. Y que reviva la patria, o que reviva esos conceptos, y yo creo que siempre apurados por lo inmediato, se vive en el cortoplacismo, se vive en la actuación para el día de mañana y el día de pasado mañana, y siempre pensando en la elección siguiente, y no en perspectivas de mediano y largo plazo, que como ustedes saben son las únicas que realmente pueden tener sentido a escala histórica, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Saludo a Diego. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mi pregunta es sobre Mariano Moreno. ¿Qué rol tuvo Mariano Moreno antes del 25 y qué rol tuvo después? Porque pareciera ser que no tuvo mucho protagonismo antes, pero después adopta un protagonismo mucho mayor. Mariano Moreno era un hombre formado en las ideas de Rousseau, o sea, lo más avanzado del pensamiento de la Revolución Francesa, y como le decía antes, fue durante el año 10 aquel que fraguó los mejores materiales, los mejores trabajos intelectuales, incluso decretos como el de la supresión de los honores, etcétera, o la creación de la biblioteca, la creación de la Gaceta. La inspiración de Moreno es fundamental, yo lo aprecio muchísimo y creo de una capacidad intelectual formidable. Pero el balance es difícil de hacer, porque estuvo 9 meses en el poder. 8. Fines de mayo hasta diciembre. Menos, si contamos son 7 meses. Porque ya ahí queda desplazado, en diciembre queda desplazado y en enero lo envían al exterior con una tarea diplomática. Entonces él fue fundamental en esos primeros tiempos decisivos. Es sabido que el ajusticiamiento de Liniers y de la contrarrevolución cordobesa, en el fondo fue decisión de Moreno junto con Castelli, porque a otros les temblaba el pulso de ir a matar a un hombre con tanto prestigio como Liniers, que ya lo nombré antes porque tenía tanto prestigio, ¿no? Uh-huh. Entonces, la tarea de Moreno es decisiva porque aplasta la contrarrevolución, no es poca cosa eso, pero poder hacer un balance más global de él es como que no tuvimos el tiempo de ponerlo a prueba, digamos, más tiempo. Él previamente había hecho la representación de los hacendados, había tenido primero una política proteccionista y luego cambia hacia una versión más del libre comercio. Pero bueno, las revoluciones son así, y cuando la revolución lo exigió, Moreno supo ponerse las botas que le correspondían como secretario principal de la Junta. Secretario principal digo porque había otro secretario, Paso, que era el que manejaba la plata, ¿no? El primer ministro de Economía que tuvimos, llamémosle así, que era pero Paso siempre mantuvo un perfil bajo y claro, bueno, claro. El ubicuo Paso es el único personaje de la política argentina que estuvo en todos, absolutamente todos los gobiernos de 1810 a 1830, y en todas las reuniones constitucionales, la del 13, la del 16, la del 19, 26, es un personaje que hay que sacarse el sombrero por su capacidad para caer bien parado en todos los movimientos políticos. Bueno, se ve que administraba Moreno se ganó enemigos rápido, porque cuando había que tomar decisiones, al hombre no vaciló en tomar decisiones importantes, y bueno, en realidad justamente el decreto de supresión de honores le trajo a él un enfrentamiento claro con el saavedrismo que le terminó costando la separación de la Junta. Y insisto, perdón, que quiero aclararlo, tampoco creo en la conspiración de dar por seguro de que lo envenenaron, etcétera. No lo sé. Era un hombre enfermo,
ya había tenido problemas antes, cuando en el camino a su viaje a Chuquisaca había tenido que pararse en Tucumán porque el cuerpo no le resistía un viaje tan exigente, y no hay ninguna prueba fehaciente de que haya sido envenenado, y además eso implicaría la complicidad de su hermano, de Manuel Moreno, que era su secretario personal, lo que me resulta bastante vidrioso, digamos, que el propio hermano haya participado del asesinato de Mariano. Bien. Conclusión, bien. 9 meses no son suficientes, u 8 para poder hacer un balance. Conclusión, para terminar la nota, digo, deberíamos resucitar a Juan José Paso para que administrara los bienes de este país. Y acaba de hacerle vender menos libros a Felipe Piña, ¿no? Que él dice que Mariano Moreno fue asesinado. Bueno, Ricardo, como siempre, un gusto escuchar las lecciones de un maestro de historia, la maestra de la vida, la que decía Cicerón. Le mando un abrazo grande. Gracias, Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Le preguntaba a Marcelo si se mantiene la idea esa que ustedes tenían, que algo me había comentado o no. Sí. Sobre el libro. Sí, cuando lo tengamos lo vamos a sortear, hombres de mayo. Cuando lo tengamos acá. Bueno, perfecto. Bueno, entonces un saludo a toda la audiencia y nos estamos viendo cuando lo requieran ustedes. Gracias, profesor. Un abrazo Gracias, grande. Ricardo. Gracias. Ricardo de Tito, hablando del 25 de mayo de 1810 y que reviva la patria. Para cerrar, antes de que cierres vos, porque justamente Diego hablaba de Mariano Moreno, y qué mejor que antes de terminar el programa cerrar con una frase de Mariano Moreno, que decía: si los pueblos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas, y después de vacilar algún tiempo entre mil incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga. Nos manda un mensaje Lina y nos dice: excelente programa, aplausos, buen fin de semana. Gracias, Lina. Gracias, siempre Gracias, Lina. del otro lado, tempranito los sábados, escuchando Vuelta por el Universo. Nos vamos a ir con música, con la música de los científicos del palo, que le dedicaron una canción a la Revolución de Mayo, y la canción se llama La Revolución de Mayo. Así que rock argentino para celebrar. Y marplatense. Rock argentino, marplatense, para celebrar esta fecha patria, y que viva la patria. Viva la patria. Muy bien, nosotros nos vamos, nos reencontramos el próximo sábado a las 8 de la mañana con otra Vuelta por el Universo, la vuelta por el mundo de las noticias y de la música, aquí en Vorterix Mar del Plata 104.5. Gracias, Enzo, gracias, Meli, gracias, Diego. Chau, hasta el sábado que viene. Apóstoles, la madre patria, saquea y mata en el virreinato.